Buenos días, Egunon, todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Alfonso que me haya permitido participar en este foro y escuchar la ponencia que ha habido ahora y las siguientes mesas, y a los ponentes que van a participar conmigo, porque creo que vamos a vivir experiencias que seguro que son enriquecedoras y que se podrán contrastar entre ellas. Lo que voy a hacer es llamarles para que suban ya, porque están ahí esperando, a Jon Kepa Zarrabe, Oriol Estela y Katia Emeran. Bueno, pensaba que teníamos 1 hora y tenemos 50 minutos, o sea que vamos a ser, vamos a ser ágiles, ya nos cortarán ellos. Bueno, yo, por contextualizar un poco la mesa, que se habla ahí de modelos de ciudad, estrategias territoriales, yo antes de ser viceconsejero de Vivienda fui viceconsejero de Planificación Territorial. Y bueno, ahí aprendí que cualquier actividad de las personas, de los seres humanos, se desarrollan en el territorio y, por tanto, tenemos que ser capaces de ordenar ese territorio de manera lo más equilibrada posible para intentar dar respuesta a todas las necesidades que en su actividad desarrollan las personas, ¿no? Y esa ordenación puede ser a nivel de pueblo, de ciudad, puede ser a nivel regional, puede ser a nivel territorial, puede ser a nivel sectorial. Y, por tanto, ese primer aprendizaje me lleva a la reflexión que quiero trasladaros, que no es otra que ya se ha dicho aquí, que un pueblo, no me quiero olvidar de los pueblos, un pueblo, una ciudad, un territorio, no es una mera suma de edificios, de infraestructuras, de equipamientos, ¿no? Las ciudades las crean, las piensan las personas y las hacen para las personas. Son espacios de actividad, son espacios de interrelación, son espacios de vivir y de convivir. Y son espacios que, dependiendo quién participa en la creación de ese modelo, tendrán visiones distintas, tendrán contenidos distintos. A mí me gusta decir que un modelo tiene que estar basado fundamentalmente en 3 grandes pactos. Un primer pacto social, es decir, la propia sociedad tiene que aportar lo que quiere que sea su modelo, es decir, qué modelo de ciudad, de territorio quiere, si quiere un modelo más sostenible, más inclusivo, donde predomine el vehículo sobre el peatón sobre el vehículo, un modelo donde el espacio urbano sea más protagonista que las infraestructuras. Creo que tiene que haber un pacto económico, es decir, qué modelo de territorio queremos desde el punto de vista económico, centrado en la industria, centrado en el sector servicios, en el turismo. Eso va a marcar el modelo de territorio. Y, por último, un gran pacto político. Todo eso luego hay que implementarlo en los contextos normativos y necesitan acuerdos políticos que permitan validar ese modelo con las herramientas urbanísticas de las que nos hemos dotado. Por tanto, tenemos aquí 3 personas que nos van a hablar de 3 modelos distintos, y muchos están centrados sobre todo en el modelo desde, no voy a decir el tamaño, pero sí la dimensión del espacio. Me acompaña en primer lugar Jon Kepa Zarrabe, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Vitoria como letrado mayor. Ha sido director de los departamentos de Medio Ambiente, Hacienda y de Asesoría Jurídica, y actualmente es el coordinador general del área de modelo de ciudad, medio ambiente y promoción económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y también es profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Álava en Derecho Ambiental. Creo que lo he dicho todo. Sí, y yo creo que nos va a hablar de un modelo territorial a nivel municipal, porque yo creo que ha sido una de las, ya lo ha dicho la alcaldesa, le ha puesto un buen reto de explicar el modelo de Vitoria, en este caso a través de su plan general fundamentalmente, que además es recientemente aprobado. Sí. Y que ya hablaremos también de los planes generales, de los tiempos, de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, me gustaría que me preguntaras de eso, sí. Te preguntaré. Si nos tenemos tiempo, seguro, porque yo también vengo de ese mundo. Cuando quieras. Pues Egunon, es que ricasco por la presentación. La verdad que estaba bastante tranquilo hasta que la alcaldesa me ha puesto en una tesitura que no sé si voy a responder a la expectativa, pero bueno. Además, después de escuchar a Blanca, pues la verdad que poco más vamos a poder tener que añadir, porque todos partimos de que uno de los elementos principales para determinar la cohesión de las ciudades vincula directamente al modelo territorial, ¿no? a cómo se diseña ese espacio donde van a convivir las personas. Y
Como tú bien decías también, no podemos entender las ciudades como meros espacios físicos donde simplemente se viven, sino que tenemos que empezar a conceptuarlas como espacios donde se integran, conectan y garantizan todos los derechos para las ciudadanas y para los ciudadanos en un plano de igualdad, ¿no? Y entonces, las ciudades cuando acudan a diseñar ese modelo territorial y ese diseño de ciudad, porque me gustaría distinguir también lo que es la conceptualización de la territorial, pero luego cómo el núcleo urbano de esa ciudad consolidada también se configura, como bien ha explicado también Silvia, ¿no? Ese objetivo final, ese objetivo que han de tener las ciudades muy presentes a la hora de proyectar esa territorialidad, creo que las van a tener que tener en un horizonte permanente, ese objetivo de garantizar esos espacios y donde se materialicen esos derechos a los ciudadanos, porque es donde se va a apreciar esa cohesión social, que es lo que hemos de buscar todos, ¿no? Y para mí este es el principal reto, además, que ha de adoptar Europa, donde actualmente más del 75% de su población vive ya en núcleos urbanos, ¿no? Por lo tanto, el modelo que adopten como elemento de cohesión va a tener que materializar un diseño urbano, una gestión del espacio público, pero que fomenten la equidad, la interacción social y el sentimiento, que fomente también el sentimiento de pertenencia, ¿no? Las ciudades disponen, una de las cosas que nos había planteado Miguel era qué instrumentos disponemos las ciudades a la hora de proyectar nuestro modelo territorial. Pues disponemos de instrumentos de planificación, de ordenación de su planeamiento, sectoriales, urbanísticos y de crecimiento de ciudad. Pero para mí el más importante es donde se configura la territorialidad y el modelo de ciudad. En el ámbito local son los planes generales de ordenación urbana, que tienen una naturaleza normativa y, por lo tanto, vinculante, y donde se disponen como las características más esenciales de dónde se va a proyectar la ciudad, en un futuro para acometer esos retos que creo que son comunes a todas las ciudades, ¿no? En el caso de Vitoria, como bien ha explicado antes la alcaldesa, acabamos de aprobar la revisión del Plan General de Vitoria, que estaba vigente desde el 2003, hemos aprobado en diciembre, y esto supone un hito muy importante en la ciudad para la proyección de la ciudad, de cómo va a evolucionar, cómo va a progresar en ese futuro para atender esas necesidades que decía comunes en las ciudades. Para ver cuáles son los principales retos en los que tienen que afrontar las ciudades. Pues uno es la creciente demanda de vivienda, el incremento incesante de demanda de vivienda, favorecer espacios para desarrollar actividades económicas y de servicios para que puedan atender las necesidades de la ciudadanía, y, por otro lado, las grandes infraestructuras que van a poder dar soporte a esos servicios, ¿no? Pero todo ello teniendo como guía, para mí, una cosa muy importante, que es el minimizar la huella urbana, no seguir constantemente consumiendo suelos naturales o rurales, ¿no? ¿Cuál es el modelo por el que apuesta Vitoria en este plan general? Pues frente al 2003 anterior, que era un modelo muy expansivo en su territorio, se expande territorialmente clasificando suelos residenciales e industriales. El modelo del 2026 propugna todo lo contrario, un cambio de paradigma total, en el que, frente a esa extensión territorial, lo que hace es un planteamiento de crecer hacia adentro, buscar un modelo de ciudad más compacta, ¿vale? Para ello, ¿cuáles son las grandes decisiones que se han adoptado? Pues bueno, la principal de ellas es la desclasificación de los suelos que no hayan sido transformados. Eso también, si quieres, me puedes preguntar. Por otro lado, otra medida importante es la redensificación de los nuevos barrios, buscando generar de más vida a los mismos y compartiendo usos residenciales, comerciales, de oficinas, buscando ese modelo de ciudad mixta que se conoce. También apuesta decididamente por la rehabilitación y la regeneración de espacios degradados. Aquí, en este caso, de la mano del Gobierno vasco, me gustaría destacar el plan de Zaramaga,
en el que una de las principales, en un barrio muy popular de Vitoria, de los más antiguos, fruto del proceso de la industrialización, se actúa en materia de rehabilitación de manera muy importante, no solo en los edificios, generando eficiencia energética donde no los tienen y facilitando elementos de accesibilidad, sino también actuando en el espacio público, como voy a explicar posteriormente muy brevemente. Se busca, en definitiva, coser la ciudad, ¿no? Coser la trama urbana a través de sus barrios, pues, potenciando ejes de conexión con sendas urbanas, jerarquizando espacios públicos y zonas verdes y permitiendo usos transitorios en parcelas vacías, ¿no? Muchos de Vitoria habrán visto que en muchas parcelas de equipamiento se están permitiendo unos usos transitorios, pues, puertos urbanos, etcétera, etcétera, en ese sentido, ¿no? Y, por último, hay una apuesta decidida por la movilidad sostenible, fomentando el transporte público para los desplazamientos más cortos, más diarios, y también fomentando modos alternativos de movilidad. Como tú bien también has apuntado, el modelo por el que ha apostado Vitoria es un modelo que surge de un proceso participativo, que también diría que es una característica propia de Vitoria históricamente. Por las herramientas que nos contabas, el plan de movilidad y gestión del espacio público también es al que me voy a referir luego posteriormente, también es un instrumento que es fruto de esa participación, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la participación ciudadana también es otro elemento importante en la cohesión de la sociedad, porque una ciudad, un municipio, no se va a transformar si no parte de un modelo compartido y aceptado, ¿no? Y además, estos modelos participativos van a dotar de una doble característica a estas herramientas. Por un lado, le van a dotar de una legitimación importante para poder acometer esas medidas y, por otro lado, va a permitir un sostenimiento en el tiempo de las mismas, porque comprenden acciones que conllevan no solo mandatos municipales, sino más allá, ¿no? En definitiva, lo que creo que se trate es de que la gente se muestre orgullosa de compartir los espacios en los que ella ha contribuido a moldear, ¿no? En cierto modo. Ligado con la participación y el modelo de ciudad, sí que me gustaría detenerme brevemente en una característica intrínseca de Vitoria, que son los centros cívicos, ¿no? Los centros cívicos que son equipamientos, en el más estricto término urbanístico, municipales, ubicados en barrios. Actualmente disponemos, creo que son 14 centros cívicos, pero que son unos espacios abiertos multidisciplinares, en el sentido de que se desarrollan un montón de servicios, programas, actividades de carácter cultural, social, sociocomunitario, pero que a la vez se convierten como unos elementos descentralizadores de la actividad municipal, por cuanto que cumplen una doble función, tanto informativa al ciudadano de la actividad municipal, como también para participar en la actividad más ordinaria de la Administración, con trámites, facilitando trámites al ciudadano, asistencia social, etcétera, etcétera. Son unos espacios abiertos, tanto para fomentar el uso colectivo, asociativo, individual, que busca fomentar acciones de ocio, de vida saludable y, en definitiva, contribuir a lo que sea una mejora de vida, que es también otra de las circunstancias que se logra con la cohesión social, ¿no? Volviendo... Un minuto. ¿Un minuto? Llevas 10 casi. Perdón. Pues, llevas 10. Perdón, pues muy brevemente. El cambio de rumbo... Joder, perdón. El cambio de rumbo, este cambio de paradigma, de esta vuelta a la ciudad, lo que busca es, si me permitís, amabilizar el espacio público, recuperándolo para el ciudadano y quitando de la dictadura del vehículo que hasta ahora ha predominado, ¿no?
Luego, si me da tiempo, Sí. ya me hablaré de las supermanzanas y de otros aspectos, pero bueno, Sí. perdón. No, la idea es 10 minutitos cada uno y luego retomaremos. Bueno, yo, que me tocó en el área de planificación territorial conocer el Plan General de Vitoria en su proceso, yo creo que la gran apuesta fue la contención territorial del nuevo plan. Para mí, el cambio del 2003 al nuevo plan, esa apuesta arriesgada, polémica, Mucho. pero con mucha convicción. Yo creo que ahí sí que hubo un cambio de paradigma para un nuevo modelo de ciudad de Vitoria, y creo que eso sí era importante. Bueno, nos acompaña Oriol Estela Barnet, que es economista y geógrafo, profesional del desarrollo económico local desde el año 95, primero como consultor para administraciones públicas y a partir del 2005 en la Diputación de Barcelona, donde fue responsable de la Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico entre los años 2012 y 2016. Actualmente es el coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Asimismo, es miembro del claustro docente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y del grupo impulsor del Foro Social Metropolitano. Correcto. Correcto. Bueno, yo creo que aquí ahora se nos va a poner sobre la mesa pues, un modelo más metropolitano, ¿no? Un modelo de territorio en el ámbito metropolitano. Oriol, bienvenido. Muchas gracias. Como quieras. Sí, yo vengo a añadir una capa de complejidad a todo esto que se ha estado explicando, que es la de la dimensión metropolitana, ¿no? Mira, tú lo has dicho, yo estuve durante 11 años, todavía soy funcionario, digamos, en excedencia de la Diputación de Barcelona, y ahí teníamos muy claro, ¿no? Tenía muy claro cuál era mi territorio, ¿no? La provincia de Barcelona, 311 municipios, ¿no? Con unos límites territoriales muy definidos, hasta el punto que si salía por trabajo de esos límites tenía que pedir un permiso especial por si me pasaba algo. Y de repente, pues hace 10 años, ¿no? Me ofrecen ser el coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y claro, mi primera pregunta era, vale, ¿y esto hasta dónde llega? Y no hay una respuesta muy clara, ¿no? Así que bueno, la capa de complejidad que añadimos, ¿no? Cuando empezamos a analizar, bueno, ¿a qué le vamos a llamar, ¿no? En mi etapa como coordinador general, ¿a qué le vamos a llamar a Metrópoli? Pues empezamos a analizar las relaciones funcionales, obviamente, ¿no? Entonces, esta vida cotidiana, ¿no? Que nos ha relatado Blanca, ¿no? Y que, bueno, que es la que tenemos todos, ¿no? Que vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a cuidar, vamos a actividades de ocio y demás, pues se produce en un territorio que no es necesariamente, ni por decir metropolitano, ni más grande ni más pequeño. La característica fundamental es que está dividido administrativamente en muchas unidades y que el paso de una unidad a otra, que físicamente muchas veces no se nota, otras veces sí. Yo creo que ese límite que ha puesto en la foto, ¿no? De la acera que termina y tal, seguramente por ahí pasa un límite municipal, ¿no? Pues que nos afecta también, nos afecta en las vidas, ¿no? Entonces, yo cuando me gusta siempre explicar y cuando afrontamos el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, el último que se ha hecho, ¿no? De los 6 que se han hecho a lo largo de los casi 40 años de vida de esta institución, ¿no? El último lo hemos hecho pensando en lo que llamamos la región metropolitana de Barcelona. O sea, imagínate si nos complicamos la vida, que somos la única ciudad, ¿no? En el Estado que tiene una administración metropolitana, pero ya no nos sirve porque precisamente las ciudades, ¿no? Son dinámicas, complejas, las relaciones funcionales cambian y ese límite está claramente desbordado. Entonces el plan estratégico, pensando a futuro, lo hemos hecho pensando en un territorio mucho más amplio, de casi 200 municipios, 5 millones de habitantes, pero que la característica fundamental es esa, o sea, es un territorio que es usado por las personas cotidianamente y hay límites administrativos, aquí ya no solo municipales, sino comarcales, incluso podríamos decir provinciales, ¿no? porque la ciudad real se extiende más allá de esos límites, ¿no? Entonces, ¿cómo condiciona eso, ¿no? Los modelos urbanos, ¿no? Porque, pues esto, bueno, hay múltiples, ¿no? Hay múltiples funciones, múltiples características que dependen, pues, de normativas locales, ¿no? De los presupuestos que se tengan a nivel local, obviamente del modelo urbanístico que tiene cada municipio, ¿no? Por ejemplo, bueno,
para hacer la comparación, Vitoria, si no me equivoco, son casi unos 300 kilómetros cuadrados, ¿no?, de término municipal, para unos 300.000 habitantes, ¿no?, por redondear. El área metropolitana, la ciudad de Barcelona son 100 kilómetros cuadrados, por tanto es un tercio, y hay 1.700.000 personas viviendo en la ciudad, más luego todas las visitantes y demás. El área metropolitana de Barcelona son 600 kilómetros cuadrados, por tanto el doble. Hay 36 municipios y 3,4 millones de habitantes, ¿no? Y esa extensión y esa población es el equivalente al municipio de Madrid. El municipio de Madrid, con su ayuntamiento, son 600 kilómetros cuadrados y 3,4 millones de habitantes. Ahí hay un municipio, nosotros tenemos 36. Y aquí, en un municipio que es la mitad de esto, ¿no?, pues sois 300.000 y tal, ¿no? Entonces, me ha gustado, ¿no?, porque es algo que siempre digo en las presentaciones, ¿no?, desde el año 2007 que vengo escuchando, ¿no?, que siempre sale o leo, ¿no?, en cualquier libro y tal, de que ya más de la mitad de la población el mundial vive en ciudades, etcétera. Yo digo siempre, bueno, defíneme también ciudad, ¿no?, porque estamos hablando de cosas muy diferentes y aunque los retos sean iguales o muy parecidos, pues las respuestas claramente son diferentes, pues porque el hábitat, ¿no?, ahí donde se desarrollan las vidas cotidianas de las personas son muy diferentes, ¿no? Entonces, la dimensión metropolitana lo que incorpora es esta capa de complejidad de los límites administrativos, y puede ser en 600 kilómetros cuadrados, que es el equivalente en lo que otros sitios es un municipio, ¿no? Y Madrid tiene otros problemas, digamos, ¿no?, de alrededor, con otras necesidades de coordinación con otros municipios, etcétera. ¿Qué sucede? Entonces esto, ¿no?, pues que nos encontramos con diferentes normativas. Por ejemplo, pues de repente un municipio del área metropolitana de Barcelona puede decir que quieren que para acceder a una vivienda pública pues se hayan pasado 10 años, ¿no?, empadronadas las personas que optan a ella, ¿no?, y el de al lado no, ¿no? O de repente un municipio pues que tenemos, ¿no?, que empadrona a personas sin domicilio fijo y otro que no. O de repente uno que hace las políticas sociales de la mano de la concertación con las entidades sociales y otro que no. Entonces, claro, esto para las personas pues son esas barreras invisibles, no administrativas, pero que afectan a la vida cotidiana, ¿no? Dentro del último estudio en el que he tenido acceso, ¿no?, sobre gasto social en los municipios del área metropolitana de Barcelona, hay una diferencia de 4 veces entre el que menos gasta y el que más gasta. O sea, el que más gasta 4 veces más que el que menos gasta en políticas sociales. Eso marca una diferencia fundamental. Pero también hay que saber que el que más gasta, al menos en el momento en el que se hizo el estudio, el principal elemento de gasto que tenía en ese presupuesto era el realojo de personas que estaban siendo, ¿no?, desahuciadas, ¿no?, de sus hogares, directa o indirectamente, ¿no?, y que los tenían que colocar pues, en pensiones o demás, con el agravante de que si coincidía, se me decía los jueves, ¿no?, la caravana de los jueves, que era cuando iban los del juzgado, ¿no?, bueno, si coincide que hay una feria o un evento en Barcelona, ¿no?, pues, y están todos los hoteles, todas las pensiones ocupados o con unos precios altísimos, tenemos que mandar a la gente a Tarragona, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de metrópolis, que siempre, si la primera imagen que nos viene a la cabeza seguramente es una foto de satélite, ¿no?, con eso, ¿no?, una gran extensión urbana, ¿no?, con esas infraestructuras y demás. Evidentemente las metrópolis son eso, pero son eso porque hay personas, ¿no?, que se mueven cotidianamente, que utilizan ese territorio y que también, desde el punto de vista de las políticas sociales y de cómo pensamos, ¿no?, el territorio de manera conjunta, pues eso, ¿no?, hay una influencia fundamental en sus vidas, ¿no? Por eso nosotros, cuando hicimos este último plan estratégico, que además, insisto, hacía este salto de escala, ¿no?, y todavía se puede ver más lejano, hemos puesto mucho énfasis en explicar esto, ¿no?, que es que si hablamos de metrópolis, si hablamos de región metropolitana, es porque, efectivamente, pues más de la mitad de la población de este territorio que trabaja ya no lo hace en su municipio, lo hace en otro. La población estudiante, seguramente la de primaria y demás, y secundaria no, pero más allá,
lógicamente se tienen que mover porque las universidades están en unos sitios y no en otros, ¿no? Los cuidados, ¿no? Con la crisis de vivienda que tenemos, ¿no? Y las personas que se tienen que desplazar, ¿no? que tienen que ir a residir a otros municipios, pues porque no tienen, bueno, pero a lo mejor han dejado a sus familias, ¿no? A sus mayores o a tal en el otro y tienen que... Bueno, entonces, bueno, simplemente yo creo que es muy de perogrullo, ¿no? y es muy evidente, ¿no? Cuando se explica, pero que no lo tenemos incorporado, ¿no? Las divisiones administrativas en un territorio que funciona, ¿no? que es funcional, tienen consecuencias. Entonces hay que trabajar para minimizarlas, porque supongo que es inevitable que existan, porque si no ya no existirían los diferentes municipios, cada uno quiere tener su parcela de poder, ¿no? Entonces el último plan estratégico, como digo, el sexto, desde el primero que se hizo en el año 90, que se dirige a esta región metropolitana, por primera vez el foco está puesto en la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. Habitualmente el foco siempre estaba puesto en temas de competitividad económica, en temas de proyección de Barcelona hacia el exterior, de captación de inversiones y demás, pero hemos visto que ese modelo en términos de reducción de desigualdades pues no está acabando de funcionar y sobre todo es muy poco, palabra de moda, ¿no? resiliente a los impactos de la crisis, ¿no? La crisis de 2008 representó en 2 años una reducción de 20 años, un retroceso de 20 años en el índice de Gini de las desigualdades económicas en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Y con las sucesivas crisis ahí seguimos instalados, seguimos en un indicador que es el que teníamos hace 20 años en términos de reducciones. Entonces, para nosotros, el modelo de trabajar a escala metropolitana implica muchísima más coordinación de políticas, criterios compartidos, si queréis luego hablo un poco más del instrumento, ¿no? o de la forma como lo estamos planteando, pero sobre todo poner en el centro que el riesgo principal que existe cuando tú trabajas en la escala metropolitana son estas diferencias, ¿no? Esa segregación creciente, ¿no? y esas desigualdades que se van exacerbando pues porque unos tienen más y cada vez van acumulando más y otros menos, también a nivel territorial dentro del mismo espacio, ¿no? Muy bien. Yo ayer que tuve reunión de la comunidad de vecinos, tienes mucho mérito en poner de acuerdo a 36 ayuntamientos. 8 vecinos no nos ponemos de acuerdo. Tiene que ser un trabajo tremendamente complejo. No, nosotros como plan estratégico 199, o sea que bueno, si pues más mérito todavía. Más mérito todavía. Muy bien, gracias, Oriol. Luego, a ver si nos da tiempo, alguna pregunta ya tengo también. Voy a intentar llevar luego el debate más a la cohesión social, a la inclusión social, si os parece, porque yo creo que es el foro y el título. Habéis hablado de 300 kilómetros cuadrados, de 600 kilómetros cuadrados. Bueno, pues ahora va a hablar una persona que trabaja en 3.000 kilómetros cuadrados. Creo que es el dato que me diste. 3.500 kilómetros cuadrados. Katia Emeran, que es arquitecta paisajista, lleva 30 años colaborando en las políticas de ordenación del territorio. Inicialmente ejerció como profesional autónoma en el norte de Francia y posteriormente en la Agencia de Urbanismo Atlántica y del Pirineo, donde ha colaborado en estrategias urbanas a todas las escalas. Como directora general adjunta de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco Francés, especie de mancomunidad, desde su creación se encarga especialmente de la estrategia territorial, en particular de la planificación urbana, la ordenación operativa y la vivienda. Es un modelo de territorio que tiene el litoral urbanizado, zona montañosa, declive demográfico y 3.000 kilómetros cuadrados. Katia, bienvenida, cuando quieras. Merci. Je vous prie de m'excuser. Muchas gracias. Me disculpo por no poder expresarme en español. Efectivamente, País Vasco Norte y Iparralde es un territorio mucho más amplio y en esa configuración no hay realmente una ciudad centro, ahí está el litoral urbanizado y cuanto más hacia adentro vamos, más entramos en territorios rurales, territorios de montaña, para los cuales la reflexión de la creación de la comunidad de aglomeración del País Vasco tenía como objetivo principal contemplar una ordenación del territorio capaz de hacer que funcione conjuntamente un territorio urbano y rural, un territorio atractivo y un territorio en declive. Y
asimismo, encontrar medios para que todos los habitantes se encuentren en igualdad en los servicios públicos, en la naturaleza de las condiciones de vida que se les ofrece. Esta comunidad cuenta con numerosas competencias, es decir, que vamos a poder llevar comidas a las personas mayores, construir una red de transporte público, llevar el agua potable a ciertas zonas. Tenemos un amplio panel de competencias. Y pensaba que quizás podía hablaros del antes y después de esta comunidad, es decir, el sentido que puede tener enlazar 150 municipios, quizás menos que en tu caso, pero menos pobladas también. Me vienen a la cabeza 3 ejemplos. Un ejemplo en torno al agua. Antes de la creación de la comunidad contábamos con 100 estructuras diferentes que gestionaban la traída del agua potable y el saneamiento. Hoy en día existe un solo organismo que se encarga de gestionarlo. Eso nos ha permitido avanzar con respecto al tema de los recursos, porque podemos decir que en términos de ordenamiento del territorio el impacto del cambio climático nos va a afectar a todos por igual y, por lo tanto, poder compartir el recurso, interconectar los recursos de agua potable. Esto es un valor añadido que permite al conjunto de la población contar con agua y quizás no tener que comprar agua embotellada. Reflexionamos en torno a una tarifa única, pero también una tarifa social en todo el territorio. Otro ejemplo, el ejemplo de la movilidad. Antes nuestra red de transportes, que no era genial, pero bueno, sobre todo se concentraba en el litoral. Ahora contamos con una red de transportes que va hasta el corazón del País Vasco, que va pasando por las diferentes poblaciones y que ofrece una tarifa única, 1,30 € para ir de Tardets, que está a 100 kilómetros de Bayona. La misma tarifa para poder recorrer todos estos kilómetros, esa distancia, y así para que las personas puedan acceder al territorio más urbanizado y también la comunicación entre estas pequeñas ciudades. Otro ejemplo, el de la ordenación urbana. La mayoría de nuestras ciudades no contaban con este plan, solamente las grandes ciudades, y por lo tanto estamos elaborando documentos que prevé el desarrollo urbanístico para el más pequeño de las aldeas, que tiene unos 100 habitantes, por ejemplo. E intentamos reflexionar en torno al desarrollo económico, la construcción de vivienda social, incluso en las zonas rurales, y quizás tener unas formas de densidad un poco más importantes, que para nosotros es una densidad mucho más baja que las vuestras, pero un poco más densas para nosotros, para poder ahorrar en las tierras agrícolas, contar con establecimientos públicos de salud y de cultura, para que todo nuestro territorio pueda ser más vital, más dinámica. Esta es la apuesta. Tenemos mucho dinamismo en el litoral. Hay mayor actividad, por supuesto, pero sin embargo no hay tanta vitalidad, para utilizar las palabras antes mencionadas, en la zona interior. Y un obstáculo importante es el tema del alojamiento, de la vivienda, porque en nuestro caso también el acceso a la vivienda se ha convertido en todo un desafío, inclusive en la zona interior, pero aún más en el litoral. Estamos llevando a cabo numerosas acciones para poder intentar contar con alojamientos durante todo el año, accesible para los hogares. Debemos, por lo tanto, de imponer la construcción de alojamientos sociales, de vivienda social. En todo nuestro territorio, un 60% tendrán que ser viviendas sociales cuando se construyen nuevas viviendas, sea bien de alquiler o acceso social, un poco como existe aquí. Pero las normas de urbanismo pueden incluso ir más lejos, es decir, que pueden llegar a prohibir
las residencias secundarias en caso de las construcciones nuevas, claro, y no las existentes, porque las residencias secundarias están muy bien, las casas de vacaciones están muy bien, pero eso hace que no puedan vivir ahí personas todo el año. Por eso intentamos impactar en todo el parque de viviendas, limitando las viviendas turísticas. Ayer nosotros conseguimos, fue un logro, es decir, que limitamos precisamente la existencia de estas viviendas técnicas y se aprobó. Así que reglamentar los usos, los alquileres, contamos con esa posibilidad y esperamos que esta normativa se prorrogue para que podamos contar con unos alquileres accesibles para todos los habitantes. Así que reglamentar el parque de vivienda, obligar a la construcción de viviendas sociales y el tercer motor, la ayuda financiera, es decir, que todos los que promueven la vivienda social, ayudar a los habitantes para que puedan renovar sus casas y adaptarlas a las condiciones actuales. Y he hablado mucho de casas, de cemento, pero no he hablado de lo humano, aquello que representa la esencia de una ciudad, la gente que vive en ella y la gente que va a realizar sus proyectos. En la sociedad civil, en la actualidad, vemos emerger auténticas preocupaciones para participar en la vida política e inventar soluciones nuevas. El año pasado contamos con manifestaciones de unas 3.500 personas que son herrian bizi, reivindicando soluciones de vivienda. Entre estas iniciativas y con muchas otras nacen iniciativas y en el marco de una investigación que estamos llevando en la actualidad llamamos eso murmuros sociales y cooperativos. Son alternativas que aparecen frente a la vivienda social y a los instrumentos clásicos, por ejemplo, para adaptarse al envejecimiento de la población, con viviendas en las cuales, por ejemplo, 10 o 15 o 20 personas mayores cuentan con su propia casa, pero con unas zonas comunes para poder cocinar juntos, organizar talleres y contar con una vida social en un único emplazamiento. También contamos con lo que llamamos las cooperativas. Cooperativas, por ejemplo, para rehabilitar caseríos. En el País Vasco existen estos caseríos enormes, granjas, caseríos que tenían sus tierras y a veces son habitadas por una sola familia. La idea es de poder transformar estos caseríos mediante iniciativas de personas que se unen en una cooperativa para vivir juntos. Contamos con un financiador que nos ayuda para que las personas que vayan a vivir en una vivienda puedan participar en la definición del proyecto desde el principio. Todo esto nos permite convertir nuestra vivienda o nuestra casa no solamente en lugar de nuestro refugio, sino también un atisbo de vivienda social que está entre lo público y lo privado. Y yo creo que son estupendas vías de futuro estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a coger el testigo porque has hablado mucho de vivienda y como es mi negociado, pues voy a aprovechar. En este momento, en la jornada, yo creo que si sales a la calle y preguntas, creo que nadie va a estar en contra del concepto de inclusión social, nadie va a decir que no está a favor de la cohesión social, pero la realidad yo siento que es otra. Y los datos también avalan, ¿no?, que es otra. Lo ha preguntado, creo que ha sido Fernando, a Blanca, sobre también el papel de la vivienda en la inclusión social, ¿no? En un itinerario de inserción, lógicamente, es fundamental que una persona tenga también un espacio habitable que le dé cimientos, ¿no?, para poder llegar a esa inserción social.
y yo hablo desde nuestro departamento, nosotros empezamos a encontrar resistencias, cautelas, cuando anuncias que vas a actuar en una parcela y vas a hacer viviendas sociales, el entorno, el barrio, el entorno, empieza a decir, igual aquí mejor, no, hay que hacer, pero igual mejor en otro sitio, ¿no? Aquí no, aquí igual mejor haz otra cosa. Eso viene derivado de sus preocupaciones de quién va a venir a vivir aquí. Y eso entra muy en línea con la inclusión, la exclusión. La regeneración de barrios que has comentado, que Zaramaga es un ejemplo clarísimo, pues, el departamento está en 21 municipios aproximadamente trabajando en regeneración de barrios, era una fórmula de evitar la exclusión de ese barrio, porque eran barrios de la época industrial, que no tenían ascensores, donde acababa viviendo la gente muy mayor que ya vivía, pero los nuevos que venían eran fundamentalmente migrantes, porque eran donde estaban las viviendas más baratas, porque eran las más deterioradas, y por tanto se estaba asumiendo un riesgo cierto de que si tú dejabas ese devenir, ese barrio podía excluirse de la ciudad. Y por tanto la regeneración urbana creo que es un buen modelo de volver a incorporar ese barrio a la ciudad. Pero en el ámbito de la vivienda o en el ámbito de las relaciones sociales, ¿notáis en vuestras ciudades, en vuestros espacios, cierta tendencia a la guetización, a que estos movimientos están empezando a que haya cada vez espacios donde, sí, todos queremos cohesión social, todos queremos inclusión social, pero oye, mejor que haga su itinerario en otro sitio? Porque yo creo que además oímos todos, ¿no? Voy a intentar no hacer política, pero es que me viene el concepto de prioridad nacional, ¿no? Es decir, parece que es un oxímoron hablar de prioridad nacional y hablar de inclusión social, ¿no? Parece que no tienen mucho que ver o son bastante contradictorios. Bueno, no sé cómo, para hilar un poco también con el contenido de la mesa, los modelos, cómo pueden trabajar para que efectivamente haya inclusión y no exclusión, porque creo que son palabras, pero que la sociedad tiene que empatizar con ellas, o cómo puede lograr esa cohesión. ¿Empiezo yo, si queréis? Pues no, totalmente de acuerdo, vamos. De hecho, cuando en un ámbito se va a establecer para el cumplimiento de los estándares de VPO, lo primero que se fijan los demás es VPO sí, pero que no me toque cerca. Es así. Yo creo que los que vivimos en Vitoria fácilmente podemos visualizar, y más mis compañeras del ayuntamiento que se dedican al ámbito social, pueden perfectamente vislumbrar en qué edificios casi se ubican, dónde están las personas más desfavorecidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es que eso te lo reconocen hasta los propios arquitectos de planeamiento a la hora de establecer dónde van esos estándares, el cumplimiento de estándares de VPO, les cuesta, bueno, lo trasladamos a otro ámbito, ¿no? Esos ámbitos discontinuos, los trasladamos a eso. Yo creo que hay que terminar con esas prácticas, evidentemente, porque si no, al final estamos guetizando a esas personas y no se consigue la cohesión social que ha de perseguir el actuar público, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues con políticas decididas políticas valientes, ¿no? Que no siempre son las que más aplaudidas por los ciudadanos a la hora de votar, pero no queda otra. Bueno, yo vuelvo a lo mismo de las diferencias entre municipios cuando todos forman parte, ¿no?, de una misma realidad funcional cotidiana, ¿no? Y cuando tú tienes una calle, ¿no?, que está dividida entre dos municipios y uno, pues esto te exige uno tiene unas exigencias para el empadronamiento que el otro no tiene, ¿no? Está claro cuál es la intención que hay detrás de eso, ¿no? Y cada vez más nos vamos a ir encontrando con situaciones que van a poner más sobre la mesa este conflicto, ¿no?, de divergencias en la visión política, pero también social, ¿no?, dentro de un entorno metropolitano con diferentes municipios. No sé hasta qué punto aquí llegó a conocerse, pero desde luego en Cataluña tuvo un impacto muy grande, pues lo que sucedió en Navidad, ¿no?, con un asentamiento, ¿no?, que había,
Bueno, pues claro, en esa circunstancia ningún municipio del entorno quería recibir a esas personas tampoco, por mucho que en sus políticas a lo mejor, ¿no?, pues estuvieran haciendo lo correcto, digámoslo así, pero ante un problema de esta magnitud que lo crea uno de los municipios, los otros dicen, oiga, esto a mí no me toca, yo ya tengo bastante con lo mío, ¿no? Entonces, eso lo sufren las personas, lo sufren las entidades sociales, por eso, digamos, en nuestro caso hemos impulsado el Foro Social Metropolitano, ¿no?, como un espacio que ha sido casi por reclamación, ¿no?, de las entidades sociales, de decir, oiga, necesitamos aquí un poco de orden, ¿no?, y de coordinación en las políticas municipales dentro de este espacio que es el metropolitano, porque nosotros trabajamos igual en este municipio que en el otro, y lo que no puede ser es que haya estas diferencias porque no podemos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los cometidos, ¿no?, atender a situaciones como pues determinada población, ¿no?, seguramente la recién llegada es más propensa, no voluntariamente, pues a ser nómada durante un tiempo, ¿no?, está obligada hasta que se puede asentar en algún lugar. Pues qué pasa que normalmente vienen con criaturas, ¿no?, con niños y niñas pequeños en edad de escolarización, cómo se les acompaña en ese ir de un municipio a otro, tal, ¿no? Pues bueno, eso también es un objeto de coordinación, ¿no?, de necesidad de coordinación en espacios como este, ¿no? Y luego en la vivienda también hay otro espacio, otra red, que es la Red Metropolitana de Inclusión Residencial, pues que lo que intenta es tender a esto, ¿no?, a unificar los criterios de las bolsas, ¿no?, de demanda de vivienda, a también las de oferta, ¿no?, todos esos criterios, bueno, a trabajar estas cuestiones, insisto, porque los límites administrativos también pueden ser utilizados, ¿no?, como barreras para hacer políticas que no son las que la gente dice que quiere, ¿no?, pero luego, bueno, pues eso lo vimos en Badalona, ¿no?, también que quien estaba en las calles diciendo, ¿no?, que echaran a esas personas de allí, ¿no? Katia. Le premier constat que je fais. Lo que primero constataría es ahí donde tenemos más dificultades, opiniones más negativas de las viviendas sociales son en los barrios más favorecidos. En un pequeño pueblo la vivienda social será mejor acogida que en Biarritz, por ejemplo. Pero tras el rechazo de estas operaciones sociales puede también haber un rechazo de cambio de la ciudad. Hay cada vez más dificultades a la hora de transformar o de ver transformarse las ciudades. Estamos en una densificación y hay una transformación de las ciudades y esto lo que hace es choca a sus habitantes. Y yo por eso creo en la concertación, en los debates y volver a decir que las viviendas sociales quizás tenemos menos flujos migratorios que vosotros, pero que la vivienda social puede ser una madre sola con un niño, porque efectivamente las familias monoparentales representan más del 50% de las atribuciones, 60% de las atribuciones de las viviendas sociales son familias monoparentales. Que personas mayores que sí que eran propietarios de su vivienda, pero que tienen una jubilación mínima, que también van a vivir en esas viviendas. Tenemos que poner las caras a estos destinatarios de las viviendas sociales. Y este trabajo de preparación que propone, que aborda políticas públicas y que ahonda en el proyecto para adaptarlo, para bajar un escalón o evitar un cara a cara, eso cuesta mucho, cuesta a veces más dinero, pero nos permite conseguir esa aceptación y hace que estas poblaciones sean aceptadas porque las poblaciones se integran mejor. No obstante, hemos de decir que existe en Francia una ley que se llama Solidaridad y Renovación Urbana que incita a la mezcla en los municipios, es decir, que tienen que incluir un 25% de vivienda social. Algunas ciudades están solo al 6%. Vemos lo que les queda por recorrer y estos municipios tienen que construir aún mucho.
a veces son pequeñas ciudades, no contaban en el pasado con los servicios sociales para acompañar a las familias que vienen, que llegan y que además necesitan ese acompañamiento social. No solamente necesitan una vivienda. Así que exige a esos municipios no solamente construir, cambiar su paisaje urbano, sino que también les obliga a desarrollar servicios sociales para acompañar a estas familias, contar con servicios, comercios, estos cambios debemos de tenerlos en cuenta. No se trata solamente de construir vivienda.